second. Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta 10ª clase del curso Discípulos. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema esencial para todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de Dios mediante su sagrada palabra. Así que pon mucha atención, toma tus anotaciones. Si tienes alguna pregunta, déjala acá en la parte de los comentarios. Con mucho gusto te vamos a estar respondiendo. La última clase que entregamos fue la del hombre integral. Hablamos del espíritu, alma y cuerpo, y hablamos de cómo fuimos creados y cómo estas tres grandes áreas en nuestra vida se integran para ir conformando en nosotros una persona conforme a la voluntad de Dios, y cómo a través de ello alcanzamos promesas, y también cómo reaccionamos en estas tres áreas de frente a las circunstancias de la vida. Esto nos dejó ver cómo pudiéramos incluso estar orando de frente a las diferentes circunstancias que atravesamos, y cómo Dios nos busca ser bendecidos en estas tres áreas de nuestra vida, no solamente en una de forma particular. Si pudiste revisar este tema, seguramente fue de bendición para tu vida. Si no lo has hecho, te dejo por acá un enlace para que lo hagas en cuanto tengas tiempo. Te aseguro que será de bendición para ti. Pues sin más, acompáñame a la clase del día de hoy. Pues bien, como te decía, vamos a desarrollar un tema esencial para los que amamos a Dios y buscamos conocerle un poco más. Vamos a estar desarrollando el tema de las Sagradas Escrituras, y el objetivo será distinguir particularidades y atributos de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Para empezar, tendríamos que dejar claro qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Hay una regla que quiero compartirte que tiene que ver con que cualquier pregunta que se haga respecto a la Biblia, tenemos que dejar que la misma Biblia la responda. Y en ese sentido, si le preguntáramos a la Biblia, ¿qué eres? ¿Qué es la Biblia? Podríamos encontrar la siguiente respuesta que se me hace muy adecuada. La encontramos en la segunda carta a Timoteo. Es una carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y en la cual le dice lo siguiente: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado a conocer, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. En el siguiente, en el 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En el último, en el 17, dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pues aquí está condensado de una forma excepcional lo que es la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Por un lado dice que nos enseñará lo que es verdad. Por otro lado, lo que está mal en nuestras vidas, nos va a corregir cuando estamos equivocados y nos enseñará a hacer lo correcto. En el 17, como lo puedes ver tú, dice que es el instrumento de Dios mediante el cual Él nos prepara y nos capacita para que hagamos toda buena obra. Ojo, toda buena obra conforme al corazón, a la mente y a la voluntad de Dios. Hay que tener eso muy claro, porque el parámetro de lo bueno surge de la mente de Dios, no de lo que nosotros creamos, y es así que las Escrituras nos empiezan a capacitar y nos empiezan a enseñar lo que es bueno delante de Dios, y lo que es bueno a los ojos de Dios es lo verdaderamente bueno, independientemente de lo que yo piense o crea. Así que esta podría ser la definición precisa de lo que es la Biblia, de acuerdo a la misma Biblia, así que no lo pierdas de vista. Por otro lado, ya en otros términos, ¿de dónde viene la palabra Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues la palabra Biblia proviene de una palabra griega que es la palabra biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta Biblia, ta hagia. Bueno, para empezar, biblión es libro, papiro o rollo, y Biblia es el plural de biblión. Entonces Biblia podría ser, o más bien es, rollos, papiros o libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Sin embargo, también se conoce desde tiempo atrás una frase
que hace referencia a la Biblia, que es la Biblia Tahagia, que significa libros sagrados, rollos sagrados o papiros sagrados. Y como aquí lo estábamos comentando anteriormente, lo puedes ver que Biblia es el plural de biblión. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, viene de una expresión griega que habla de rollos, de papiros o de libros, y se le da la connotación de que son sagrados. Por otro lado, también valdría la pena saber quién, cómo y cuándo se escribió. Bueno, pues la Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres, 30 de ellos en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo Testamento. La Biblia se escribió en un periodo aproximado entre 1600 y 2100 años. Algunos libros son algunas colecciones de varios autores, como por ejemplo los Salmos. Muchos piensan que los Salmos son de David. Sin embargo, cuando tú revisas la Biblia te das cuenta que los Salmos son de varios autores. Encontramos algunos que son atribuidos a Asaf, algunos otros a Moisés, algunos otros a Etán e incluso a los hijos de Coré. Así que, por ejemplo, los Salmos, por decirlo algo, y otros libros igual son libros de los cuales se pueden considerar varios autores, aunque de forma general se conoce, por ejemplo, que los Salmos son de David, pero te digo, si tú revisas la Biblia, la misma Biblia dice quién es el autor cuando lo estés ahí tú leyendo. El primer libro en la Biblia impresa, pues tú lo sabes, es el libro de Génesis, y se dice que fue escrito alrededor del año 1445 antes de Cristo. Y el último libro de la Biblia en cuanto al tomo impreso es el Apocalipsis, y se dice que este fue escrito alrededor del año 90-95 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Sin embargo, hay fuertes indicios de que el libro de Job fue escrito antes, en tiempo de que el libro de Génesis. Incluso algunos dicen que este libro pudo haber sido escrito 2100 años antes de Cristo, y esto es muy interesante. Se piensa eso porque por las expresiones que se usan, porque no hace referencia a otros escritos, porque no hace referencia incluso a las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, y entre otras particularidades se considera que el libro de Job es más antiguo en cuanto a su escritura que el mismo Génesis. Y eso es muy interesante porque algunos otros autores o investigadores piensan que el libro de Job incluso puede ser uno de los libros más antiguos de la humanidad. Si tú tienes la oportunidad, te invito a que leas ese libro, porque desde que inicia es sorprendente cómo nos deja ver la lucha que hay entre el reino de Dios y las tinieblas. Así que te invito a que tú lo revises para que veas cómo también Dios va guardando a su pueblo y lo va sacando adelante de frente a diferentes adversidades. Por otro lado, valdría la pena aquí señalar el tema del canon y la armonía. El canon de la Biblia nos habla de una medida que se utilizó para poder determinar cuáles libros tenían inspiración divina y cuáles no. Hay que entender que la Biblia es un conjunto también de, como lo veíamos al principio, de enseñanzas. A esas enseñanzas se les llaman doctrinas, y estas doctrinas, cuando tú revisas las escrituras, lo sorprendente es que esas doctrinas son armónicas entre ellas a través de todo el relato bíblico. No solamente a través del tiempo o de la historia, sino en cada circunstancia que tú te encuentras con relatos en la Biblia, ves cómo hay una línea armónica de enseñanza. Ese fue el elemento que se utilizó para considerar cuáles libros armonizaban en su conjunto con otros y cuáles no. La armonía bíblica es, a mi punto de ver, lo más sorprendente de las escrituras, porque es increíble desde la óptica humana entender o recibir que 40 autores que vivieron en diferentes condiciones sociales, políticas, económicas, pudieron tener la misma revelación de la doctrina
que está plasmada en las Escrituras. Por eso cuando tú ves un libro que se dice inspirado por Dios, pero que no fue integrado en las Escrituras, cuando tú lo analizas a la luz de la propia Biblia, ves que ese libro no armoniza, enseña cosas que no embonan, por decirlo de una forma, o que contradicen lo que la palabra de Dios está ya determinando. Hay que entender que la Biblia es la revelación del carácter, de la mente, de la personalidad de Dios, y Él no puede contradecirse a sí mismo, de tal forma que cuando tú conoces a Dios por medio de la palabra y del canon que se estableció para determinar cuáles libros entraban dentro de la Biblia y cuáles no, entonces puedes identificar un libro que no prácticamente nos habla del Dios que hemos nosotros conocido. Y es así que se determinó en su momento cuáles libros te provenían de inspiración divina y cuáles eran una creación humana. Entonces es interesante entender esto. Cuando hablamos de canon, hablamos de una caña que en la antigüedad se utilizaba para medir. Por eso se determina que el canon de las Escrituras es una medida con la cual se determinó si los libros que se iban a integrar en las Escrituras cumplían con esa armonía para con las demás enseñanzas bíblicas que ya se conocían de otros autores, de otros libros que están inmersos también en las Escrituras, y cuáles no. Por otro lado, las lenguas de la Biblia que se utilizaron para escribirla, bueno, pues por un lado tenemos el hebreo, tenemos que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, algunas partes de ellos en arameo, como los libros de Esdras, de Daniel, entre otros, y finalmente el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esto es muy importante saberlo porque hay que entender que la Biblia en sus idiomas originales, por decirlo así, fueron desarrollados en el idioma que en ese momento era, por decirlo de una forma, el más usado, el más popular. Y en ese sentido, cuando nosotros queremos conocer más de las Escrituras, debemos de entender que el autor original utilizó uno de estos tres idiomas. Después de ello, la Biblia que nosotros recibimos en la actualidad, pues son traducciones de esos escritos originales. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. También el material en el que fue escrito es muy interesante saber que, pues de forma inicial, incluso algunos fragmentos de las Escrituras fueron escritos en piedras. Podemos encontrar, por ejemplo, Éxodo 31:18, que dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Si tú lo revisas, vas a entender que de forma inicial la palabra de Dios entregada a los hombres fue escrita en piedra, como lo dice este versículo, incluso escrita por el dedo de Dios. Sin embargo, encontramos también en Deuteronomio 27:2 que dice lo siguiente: cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. En el 3 dice: escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluye la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Y después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Si vemos estas instrucciones de parte de Dios que se entregaron, también incluían el hecho de levantar unas piedras en las cuales se iban a hacer las anotaciones correspondientes a las ordenanzas que Dios le estaba entregando al pueblo. Entonces, de forma original de forma inicial podríamos entender que las Escrituras, las primeras versiones de la Biblia o de estos libros sagrados, fueron en piedra. Sin embargo, podemos ver que más adelante, conforme avanzaban las civilizaciones, pues también el material que se utilizaba para escribir las Escrituras iba evolucionando y también se llegó a utilizar el cuero. Y hay fuertes indicios de esto. Te comento que hubo un descubrimiento en Qumrán, que son los famosos rollos del Mar Muerto, y todos ellos están escritos en cuero. Se utilizaba este material para poder escribir los libros sagrados. Entonces, incluso hay un libro muy importante en estos hallazgos, que es el libro de Isaías,
el cual está inscrito en cuero. Si buscas ahí en internet seguramente encontrarás información al respecto. Algo sobresaliente de estos hallazgos de los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, es que, por ejemplo, en el caso del libro de Isaías, se nos deja ver que ese libro, desde esas épocas hasta el día de hoy, no ha sufrido grandes modificaciones que alteren lo que yo te comentaba, la armonía, la enseñanza, la doctrina que ahí ellos recibieron por medio de este libro, de tal forma que podemos confiar que lo que estamos recibiendo hoy en día es también la palabra de Dios y que en ella encontramos el pensamiento, la voluntad y la mente de Dios tal cual como Él la pensó para nuestros días, para nosotros, para que viviéndola de acuerdo a como ahí se describe podamos recibir lo que Él ha pensado para nosotros. Otro de los materiales que también se utilizaron más adelante fue el papiro, y hay una situación muy interesante con el tema del papiro. De hecho, cuando Jesús estuvo en esta tierra, era el material en el que se utilizaba para escribir las escrituras. Era cuando los escribas transcribían a mano la palabra sagrada. Y hay un pasaje muy interesante en Lucas 4:16 que dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. A continuación es cuando él lee la profecía de Isaías que habla de su ministerio en esta tierra, de cuando dice que el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a ustedes a darle sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, etcétera. Lo importante de esto es entender que las mismas escrituras nos dejan ver que en la época de Jesús se utilizaban los rollos, los papiros, y el mismo Jesús desenrolló uno donde encontró el libro de Isaías. Esto es muy, muy interesante. Sin embargo, más adelante habrá que entender que ya hubo una división y sección de las escrituras. Aquí podemos ver en esta imagen que tienes en la pantalla cómo se dividió la Biblia. Anteriormente solamente se tenía el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, el cual consistía en los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, pero también se encuentran los históricos, también se encuentran los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y así llegamos al Nuevo Testamento, a los evangelios, a las cartas paulinas, a las cartas generales y a la profecía, que decirlo así, el Apocalipsis. Aquí podemos ver cómo están divididos estos libros. Como te decía, su idioma original fue hebreo, arameo y griego. Tenemos también que son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, son 66 libros los que conforman la Biblia. Y te repito, en algún momento se determinó qué libros cumplían con un canon establecido. Segunda de Pedro 3:15 dice lo siguiente: recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Con este pasaje quiero comentarte lo siguiente. Este pasaje es de la segunda carta de Pedro, y hay que entender que esta segunda carta de Pedro se escribió alrededor del año 50 después de Cristo. Nosotros, tal como estamos viendo la división de libros o la integración de la Biblia hasta nuestros días, hay que entender que cuando se escribió este pasaje que acabamos de leer, todavía no se daba eso, todavía no se tenía la compilación, todavía no se tenía la edición del libro como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, si tú analizas este pasaje, vas a entender que la comunidad cristiana de esta época ya tenía identificado
los libros que posteriormente se integraron en una edición. Y es por eso que el apóstol Pedro, está hablando de los temas difíciles que trata Pablo en todas sus cartas. Dice incluso que algunos ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Fíjense qué interesante lo siguiente. Dice que estas personas que tergiversaban sus cartas lo hacían con las cartas de Pablo, así como con las otras partes de la Escritura. Es decir, en la iglesia naciente del primer siglo, la iglesia ya conocía todas estas cartas y les daba el peso de revelación divina, e incluso de ellas extraían doctrina. La Biblia como tal se vivió desde muy temprana edad, aunque después, más adelante, se desarrollaron las técnicas o los métodos para hacer la integración de ella. ¿Qué fue lo que se integró? Las mismas cartas que ya los apóstoles y la comunidad cristiana naciente después de Cristo conocía. Eran cartas que ya tenían un peso de revelación divina, así se veían en esos tiempos, e incluso de ella, como te comento, se sacaba doctrina, se sacaba enseñanza, se tomaba como una revelación de la voluntad y del mensaje de Dios para la vida de las personas, pero también de la comunidad cristiana. Esto nos deja ver que más adelante simplemente se hizo una integración de todo ello, pero no fue que en los años subsecuentes se hiciera una compilación como algo nuevo. Hay que entender que la Biblia, desde su origen, desde que fue entregada, el que estaba inspirado por el Espíritu de Dios conocía cuando una carta también tenía esa inspiración de parte de Dios, y así es que siempre se ha recibido la palabra de Dios. Esto es muy interesante. Pues bien, por otro lado, quiero comentarte que se le conoce a la Torá, a la ley de Moisés y al Pentateuco, ya lo habíamos visto anteriormente, a los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos. Ahí tenemos una imagen de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que hasta el día de hoy los judíos reciben como parte de su libro sagrado. También tenemos lo que es la Tanaj, que es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. De hecho, en la Biblia de la que hemos estado hablando es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Las dos cumplen con los mismos libros que se han conocido desde antes de Cristo. Entonces, solamente para redondear, la Torá es cuando hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia, y la Tanaj es cuando, por entenderlo así, cuando hablamos del Antiguo Testamento. Hay que entender que el pueblo judío no acepta que Jesucristo es el Mesías. Muchos de ellos, no todos obviamente, muchos de ellos no han recibido la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y entonces ellos se limitan a estos 2 libros como parte de los libros sagrados que ellos, de los cuales se extraen doctrina, y de forma particular en la Torá. Así que hay que tenerlo esto en cuenta. También otra cosa que quisiera yo comentarte en este momento es de dónde viene el tema o el nombre de testamento. De hecho, la palabra más adecuada sería el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, que ese pacto que Dios entregó al pueblo de Israel por medio de las leyes de Moisés, en las cuales el primer requisito era la circuncisión física de los varones a los 8 días después de haber nacido. Y después nosotros, los cristianos, los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pues entendemos un nuevo pacto, el pacto por medio de su sangre, ese pacto por medio del cual Dios mismo nos limpia del pecado en el momento en que nosotros confesamos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. En ese momento incluso también hay una similitud con el Antiguo Pacto. En ese momento hay una circuncisión, pero de nuestro corazón. Así que no te confundas, realmente el término testamento fue también una traducción, pero en el trasfondo la palabra más adecuada para hacer mención
al antiguo y al nuevo podría ser o debería de ser el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pues bien, ¿cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos? Para empezar, hay que entender que la división tiene que ver con una forma de estructurar las escrituras para hacerla más fácil de estudiar, de leer y de memorizar. En ese sentido, hay que entender que originalmente la Biblia se escribió de corrido, por decirlo de una forma. Más adelante, por esta situación que te comento, se da la necesidad de estructurarla, de dividirla para hacerla un poco más fácil en cuanto a su comprensión. Y encontramos que entre los judíos también ya hubo o había desde hace muchos años la necesidad de esto, y hay varios sistemas que ellos desarrollaron, como los sistemas de Sedarim, Perashiyot o Pesukim. También entre los cristianos hubo un canon, el canon de Eusebio de Cesarea, la cual buscaba dividir los evangelios en 1162 secciones, que podríamos contemplarlos como capítulos. Después se conoce de un tal Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido canciller de la Universidad de París. Él dividió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en capítulos sobre la versión de la Biblia de la Vulgata Latina, ya por el año de 1226. Después de ello pasó a varias otras versiones, a la versión de la Biblia hebrea, a la versión griega del Antiguo Testamento, luego la del Nuevo Testamento, y desde 1226 en París, por medio de una Biblia que se llama la Biblia Parisina, es que se conoce esta división de capítulos, que es muy similar a la que hoy nos llega a las Biblias que tenemos en casa. En cuanto a los versículos, encontramos que también otras personas hicieron sus aportaciones. Encontramos, por ejemplo, a Santos Panino, un judío converso que dedicó 25 años de su vida a traducir la Biblia y a dividir el texto en versículos numerados. También encontramos a otra persona que se llamó Roberto Estienne, que realizó la actual división de versículos del Nuevo Testamento en 1551, y en 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia dividida por versículos. Ya después, más adelante, la Biblia de Ginebra fue la primera Biblia que se publicó en 1560 en Suiza, ya con división de capítulos y división de versículos muy similares a los que hoy nos encontramos con nuestras Biblias. Y de esta forma se ha aceptado desde este siglo, el siglo XVI, ya se ha aceptado de forma universal la división de la Biblia en cuanto a capítulos y versículos. La verdad es que algo que hemos aceptado como una normalidad en torno a la Biblia, pues en algún momento no lo fue, y pues damos gracias a Dios por el trabajo que estas personas desarrollaron, porque gracias a ello es que también las escrituras hoy en día podemos estudiarlas y memorizarlas de una forma más amigable que lo que fue en su momento. Las abreviaturas utilizadas en las escrituras, pues aquí tenemos algunas de ellas. Como una regla antigua, la regla antigua era abreviar el nombre del libro utilizando las dos primeras consonantes. Si el libro comenzaba obviamente con consonante, o las primeras dos letras si empezaba por vocal. Y cuando había algún conflicto en ello o alguna ambigüedad, se utilizaban las tres primeras letras del libro en cuestión. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, así hasta Malaquías en el caso del Antiguo Testamento. Pues bien, acá tenemos otra gráfica de los libros de la Biblia. Ya habíamos hablado del Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento, los libros históricos, los proféticos, la poesía y los sapiensales. Pero bueno, continuando, hay que entender que también en el estudio bíblico utilizamos lo que son las abreviaturas. Aquí tenemos algunos ejemplos para que sepas de qué estamos hablando. Seguramente tú ya te has encontrado en más de una ocasión con estas abreviaturas. Hoy solamente quiero recordarte
cómo se utilizan. Si no lo has hecho nunca, pues seguramente esto te servirá porque es de gran valor para el estudio bíblico. En la primera línea encontramos que la abreviatura de Génesis y dice Génesis 2:4. Cuando hablamos así de un versículo, estamos hablando del libro de Génesis, del capítulo 2, versículo 4, y dice así: esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que hizo Dios la tierra y los cielos. Nosotros a veces queremos utilizar solamente la primera parte de este versículo o la segunda parte de este versículo. En cualquiera de ambos casos utilizamos, si es la primera parte, le agregamos una A, y entonces sería Génesis 2:4a, la cual nos mencionaría que solamente es la mitad del versículo, la primera sección del versículo en cuestión, o si le agregamos una B, como ahí lo puedes tú ver, entonces estaríamos hablando de la segunda parte de ese mismo versículo del capítulo en cuestión. De tal forma que Génesis 2:4a sería: esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, y hasta ahí. Si estuviéramos utilizando la parte B de este versículo, que es el 2:4, diríamos: el día en que hizo Dios la tierra y los cielos. También estamos viendo, por ejemplo, ahí a continuación, aquí lo puedes ver, Génesis 3:2-5 y el 9. Ahí podríamos entender que es el Génesis capítulo 3, versículos 2-5, ahí encontramos el guión del 2-5, incluyendo el 2 y el 5 obviamente, y el versículo 9. No leeríamos el versículo 6, ni el 7, ni el 8, sino que del 5 nos iríamos al 9. Tenemos aquí otro ejemplo que es el Génesis 3.5,6. Y ahí estaríamos hablando de Génesis capítulo 3 entero, punto, y luego el versículo 6 del capítulo 5. Después del punto, entenderíamos que estamos hablando ahora de otro capítulo, y a continuación de la coma, el versículo de ese nuevo capítulo. Finalmente, Génesis 1,24-2,4. Dice así: son los dos últimos días de la creación, capítulo 1, desde el versículo 24 hasta el capítulo 2. Otra vez. Capítulo 1, desde el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 4. Sí, entonces el guión nos dice hasta dónde vamos a leer, y la primera parte antes de la coma nos habla del capítulo, la segunda parte después de la coma nos habla del versículo. Aquí estamos enlazando un capítulo con versículo hasta otro capítulo con versículo, lo cual nos dice por medio del guión que leeríamos desde el 1:24 hasta el 2, versículo 4. Espero que haya sido yo claro con esta explicación. Son algunos ejemplos de muchos que pudiéramos estar utilizando. Seguramente conforme tú leas más la Biblia y conforme te encuentres con más de estas referencias, tú vas a ir desarrollando cada vez mayor habilidad para poder identificar el versículo o el grupo de versículos o las partes de las escrituras a las cuales se refiere cuando estamos haciendo determinado estudio. Pues bien, como ya te había comentado también, pues la Biblia de forma original se desarrolló en hebreo, en arameo y en griego. Todo lo que tenemos hoy en día como Biblia son traducciones, e incluso traducciones al español, pues hay bastantes. ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor es la que tú entiendas, la que tú leas, y en ese sentido, pues yo te invito a que puedas revisar varias Biblias. Tenemos aquí en la pantalla la Biblia Reina Valera, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso, que fueron de las primeras Biblias traducidas al español, la Biblia latinoamericana, la traducción del lenguaje actual, la Reina Valera 1909, y tenemos por ejemplo ahí también la Nueva Traducción Viviente. Yo en lo particular me acomodo mucho con
la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional y la versión de Dios Habla Hoy. Es muy importante que cuando tú estés leyendo algún pasaje bíblico puedas cotejarlo con alguna otra versión, porque a veces eso te va a ayudar a entender y tener más claridad sobre lo que el pasaje está haciendo referencia. Así que te invito a que tengas varias versiones a la mano. Bueno, pues hoy es más fácil tener Biblias diversas a la mano, no solamente en versiones, sino también en idiomas. Yo te recomiendo esta versión de eSword, que no es como tal una Biblia, es un lector, es un visor de Biblias, diccionarios y comentarios. Tú la puedes descargar, esta versión es gratuita, a tu computadora, y desde este visor empezar a descargar varias Biblias en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Vas a tener la capacidad de poder ver versículos en paralelo, ver comentarios de la Biblia, libros que te complementen tu estudio bíblico. Incluso en esta misma plataforma vas a poder desarrollar estudios bíblicos. Es una herramienta que en lo particular me ha servido mucho, y si estamos hablando ya en términos de tu celular, pues te recomiendo la versión de YouVersion. Es una aplicación también para el celular. Insisto, es lo mismo, es un visor de Biblias. Una vez que lo tengas en tu celular vas a tener la posibilidad de descargar versiones múltiples, insisto, en idiomas o en versiones bíblicas según te acomode, ¿no? Entonces, aquí ya no hay excusa. Si bien no hay como tener una versión en papel y estar leyendo, trasladándose de hoja en hoja, estas versiones electrónicas te posibilitan tener muchos recursos en una sola interfaz, en una sola pantalla. Como podemos ver, ahí tenemos la versión de eSword, la cual te recomiendo. Seguramente habrá algunas otras, seguramente habrá algunos otros visores. Sin embargo, yo he encontrado muchos recursos para este visor. Ahí podemos ver la Biblia, aquí podemos ver los libros de la Biblia, los capítulos, los versículos. Puedes hacer búsqueda por palabras, puedes hacer búsquedas por ideas, puedes tener acá la parte de los comentarios, tienes por otro lado un lugar donde puedes hacer tus anotaciones, y también puedes tener diccionarios, en fin, puedes tener mapas y muchísimas cosas que te pueden ayudar a desarrollar un estudio bíblico más enriquecido. No hay excusa, es el momento de aprovechar los avances tecnológicos, y yo te invito a que tu celular y tu computadora en casa pueda tener todas estas herramientas que seguramente también van a ser de bendición para tu vida mediante el estudio bíblico que tú desarrollas. Bueno, pues finalmente quiero hablarte de algo que he denominado el misticismo bíblico. Y el misticismo bíblico tiene que ver con una idea equivocada que se ha desarrollado de forma tradicional, en el sentido de atribuirle a la Biblia, al libro como tal, algunas poderes, alguna cuestión mística. Incluso se sabe, y seguramente tú conoces a alguien que a su Biblia la abre de día tras día y le pone una vela, como si eso fuera a repercutir en algún bienestar, en alguna clase de bendición para la casa donde se hace esto. Y yo, con todo respeto, quiero decirte que eso es incorrecto. A la luz de las propias escrituras, eso no tiene sentido, no tiene sentido para poder promover bendiciones a la vida de las familias ni de las personas que hacen eso. Por eso lo llamé un misticismo bíblico. La Biblia, si bien es el libro más vendido, más traducido, que en más casas alrededor del mundo se encuentra, es el libro menos leído. Y las mismas escrituras dicen, por ejemplo, en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista está haciendo esta declaración: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hay que entender esta situación. Esa lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino es en cuanto al estudio, en cuanto a lo que revisábamos desde un principio, a que la Biblia nos enseña lo que es bueno delante de Dios,
corrige lo que está mal en mí, me capacita, me enseña a realizar todas las buenas obras que Dios ha predeterminado para mi vida y en las cuales Él quiere que yo ande, entendiendo nuevamente lo que decíamos al principio, que la Biblia me capacita para poder entender lo que es bueno a los ojos de Dios y también me lleva a poder desarrollar eso que va a ser de bendición a mi vida, de acuerdo a lo que la misma Biblia está alimentando a mi vida. Y es por eso que la Biblia se vuelve de forma real en la vida de quien la estudia, una lumbrera, una lámpara, porque nos va guiando en el día a día, pero de una forma práctica, de una forma que podemos desarrollar cada día en toda circunstancia. Miren qué interesante también es este pasaje de Hechos 17:10. Dice que esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y esta es una de las características que toda aquella persona que quiere aprender más de Dios debe de desarrollar. No importa la enseñanza que tú recibas de forma oral, no importa la enseñanza que tú recibas por diferentes medios, al final del día, si verdaderamente tú quieres crecer, estás obligado a meterte a la intimidad de las Escrituras y examinar si lo que has recibido por diferentes medios son verdaderamente acorde a la palabra de Dios. Y esa es una tarea que cada quien va a desarrollar. Eso es lo que verdaderamente capacita, eso es lo que verdaderamente enseña, eso es lo que verdaderamente nutre, eso es lo que verdaderamente te da una visión diferente de frente a todas las circunstancias de la vida. Eso es lo que te va a llevar a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que verdaderamente te va a llevar a conocer la intimidad de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a producir un fruto en tu vida de bendición. Una Biblia en un estante, en un librero, una Biblia abierta con una lámpara al costado, y nada es lo mismo, así de forma tajante. Las Escrituras son para leerlas, para tener un calendario anual de lectura, para hacer un estudio bíblico al respecto, para tomar anotaciones, para buscar el significado de las palabras, para indagar, incluso por medio de la oración, qué es lo que Dios quería revelar en ese momento. Hay que entender que la palabra de Dios está inspirada por medio del Espíritu Santo a esos 40 autores de los que hablábamos hace algunos minutos, y es el mismo Dios, el Espíritu de Dios quien está hablando por medio de las Escrituras. Así que si tú te encuentras con algún interrogante de frente a las Escrituras, tú puedes preguntarle al Señor qué es lo que Él quiso decir. De hecho, el libro como tal no tiene nada de excepcional hasta que tú lo lees, y es entonces que Dios te da unos ojos iluminados y que Él te empieza a hablar a tu corazón y que tu vida se empieza a transformar conforme a la imagen de Cristo, conforme a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Es hasta que tú te metes al estudio bíblico que Dios te empieza a nutrir el espíritu y empiezas a crecer y empiezas a ser transformado para alcanzar esas alturas que Dios ha pensado de tu persona. De hecho, la próxima clase vamos a estar hablando ya de la revelación bíblica, más que del libro como tal. Vamos a estar hablando de la revelación que Dios da por medio de su palabra, de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios habla, de cómo Dios se expresa, de cómo Dios te dirige, de cómo Dios piensa y cómo Él te invita a entrar en esa intimidad por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la congregación, por medio de la enseñanza, de la predicación, en fin, pero de forma particular a través de la revelación que se da por medio de la palabra, de la santa palabra, de las sagradas Escrituras. Así que no te pierdas la próxima clase. Hoy quiero solamente terminar con algo con lo que habíamos iniciado. Recordarte que la Biblia como tal tiene varios propósitos, y esos propósitos nacen en el corazón de Dios. Tiene que ver con darnos sabiduría para la salvación,
de nuestras almas, nos lleva a confiar en nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver que las Escrituras son inspiradas por Dios. Es el mismo Dios de los cielos quien inspira la palabra, las Sagradas Escrituras, las cuales son útiles para enseñarnos lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues lo que Dios ha determinado como lo eterno, como los valores que de Él emanan, como su pensamiento, su corazón, que trasciende más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. También nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por medio de la Biblia, Dios nos prepara y nos capacita para hacer toda buena obra conforme a sus parámetros, toda buena obra que Él respaldará para que a través de ello venga bendición a nuestras vidas. Y miren, ya para cerrar, Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente, el apóstol Pedro diciendo: en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta, yo quiero decirte esto, si alguien te pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienes que estar siempre preparado para dar una explicación. El mismo apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para dar respuesta, para dar una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Y es así que el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos está llevando, exhortando a que nosotros nos capacitemos, a que leamos las Escrituras, que estemos examinándola de día tras día, que nos hagamos de cierta forma expertos en el manejo de las Escrituras, que abundemos en ellas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque seguramente alguien en algún momento nos preguntará de la esperanza que hay en nosotros, de la esperanza cristiana que hay en nosotros, y nosotros, de acuerdo a lo que Dios ha inspirado, tendremos que dar una explicación. Y esa explicación hoy más que nunca la necesita este mundo, la necesita tu vecino, la necesita ese compañero de trabajo, la necesita tu hijo, tu esposo, tu esposa, no lo sé, pero esa explicación primero tiene que llegar a tu corazón para que se desarrolle en ella el argumento de parte de Dios, para que después, anclado en esa verdad, tú puedas hablar de las virtudes de aquel que te salvó, de aquel que entregó su vida por ti. Y ese es el caminar cristiano, es el caminar al que Dios nos llama, de conocer más de Él, de profundizar más en Él, de poder estar listos de frente a toda circunstancia, tomado de la palabra de Dios. Pues sin más, quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que te haga un apasionado de la palabra. Y Señor, yo te ruego por aquella persona que está siguiendo esta enseñanza, yo te ruego porque toque su corazón, porque Señor, apasione su corazón, enamore su corazón de ti, para que ellos aprecien tu palabra como nunca lo hayan hecho anteriormente, y para que en ese amor, Dios, inviertan, amado mío, tiempo en el estudio, tiempo en la lectura, tiempo en examinar tu bendita palabra, y que a la par de eso tú les des la revelación, les des ojos iluminados, les des oídos atentos, Señor, atención en su espíritu, para que puedan recibir de ti todo aquello lo que tú has pensado para ellos, y que ellos sean capacitados para toda buena obra, Señor, que ellos puedan desarrollarse a plenitud en el conocimiento de la verdad, que puedan recibir de ti sabiduría y entendimiento, y que la palabra tuya, oh Dios, pueda ser apreciada en la magnitud correcta, en el sentido correcto, como un regalo divino que tú has dejado para nosotros, como parte de la expresión de tu amor puro por nuestras vidas, Señor. Yo te ruego porque quien escuche este mensaje crezca en el conocimiento de tu voluntad por medio de la palabra, Señor, y que aprecie todo ese trabajo e incluso sacrificios de personas que trabajaron, que fueron utilizadas para que la Biblia llegara a sus manos, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nosotros, y porque a través de tu palabra
que estás preparando a tu pueblo para los tiempos por venir. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.